Bienvenidos hermanos y hermanas de Iglesia Cristiana Discipular. Hoy jueves 2 de octubre del 2025 venimos a presentar ayuno y a solicitar el favor de Jehová Dios para nuestras necesidades, sueños y planes venideros. Es solo por la inmensa gracia de Dios que usted y yo podemos perseverar en sus caminos y acudir a Él por medio de la fe, convencidos que Él es el único Dios verdadero en quien siempre hay esperanza, solución y salida. Oremos a Él y pidamos que se glorifique en nuestras vidas, trayendo revelación, provisión, sanidad, paz y bienestar en la vida de cada uno de los que hoy apartamos este tiempo para buscarlo con todo nuestro corazón. Tú eres, Señor, quien pelea nuestras batallas y nos lleva siempre victoriosos en Cristo Jesús. Gracias, Dios, por las nuevas victorias que hoy nos permite saborear, por las victorias que vienen por delante, pero sobre todo por tu fidelidad, compañía y respaldo con que nos bendices a todos nosotros, tus hijos y tus hijas. Alabamos y exaltamos tu nombre eternamente y para siempre. Amén y amén. Nuestro tema para hoy le he denominado los dos reinos del rey. Los dos reinos del rey. Leemos en Apocalipsis 19:6: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y Apocalipsis 11:15 dice así: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y también siempre en Apocalipsis capítulo 19, verso 16 leemos: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos y hermanas, muchos son los títulos que en la Biblia se le dan a Cristo, destacando su eternidad, su sabiduría, su poder y su amor. Pero tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se lo presenta como Rey. Lo extraordinario es que Jesucristo, Rey, tiene dos reinos: el reino de la gracia que proclamó en su primera venida y el reino de la gloria que establecerá en su segunda venida. Comentemos un tanto del reino de la gracia. Inmediatamente después de su bautismo y de vencer al diablo en el monte de las tentaciones, Jesús comenzó su ministerio en Capernaum, junto al mar de Galilea. El tema de su predicación fue el mismo que el de Juan el Bautista: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. San Mateo capítulo 4, verso 17. El Señor obviamente no se refería al reino temporal que aguardaban los judíos, ni al reino glorioso que instauraría en la consumación de los tiempos, sino al reino de la gracia
que había venido para establecer. Gloria a su nombre. El tema del reino de la gracia ocupó un lugar central en la enseñanza de Jesús. Muchas de sus parábolas comienzan con las palabras: el reino de los cielos es semejante a. También él enseñaba a sus discípulos a que oraran por la venida del reino. Sus discípulos eran los hijos del reino. Y en esta vida los cristianos debemos darle al reino el lugar supremo de nuestros afectos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. San Mateo capítulo 6, verso 33. Es interesante, hermanos y hermanas, que en la genealogía de Cristo que aparece en el Evangelio de Mateo, se muestra en forma admirable que Jesús es el Rey de la gracia. En efecto, se da prominencia a 4 mujeres extranjeras que no pertenecían originalmente al pueblo de Dios. ¿Quiénes eran esas mujeres? Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé. 3 de ellas estaban bajo la sombra del adulterio, pero Dios las perdonó y las aceptó entre los antepasados de Cristo. La presencia de estas 4 mujeres en el linaje del rey enfatiza un reino de la gracia aún antes de que Jesús naciera. Es obvio que a lo largo de todo su ministerio terrenal, Jesús ofreció generosamente su perdón, su salvación, su gracia redentora. Los que aceptaron este regalo divino pasaron de muerte a vida. Esa fue la experiencia del paralítico de Capernaum, de la mujer samaritana, de María Magdalena, del ladrón penitente en la cruz y de tantos otros pecadores redimidos por Cristo. Aleluya. Comentemos ahora un tanto acerca de los principios del reino. En el impresionante Sermón del Monte que se registra en los capítulos 5 al 7 del Evangelio de Mateo, Jesús expuso los principios del reino de Dios que se oponen diametralmente a los principios de este mundo. La base de los principios de este mundo es el orgullo y el egoísmo. El fundamento del reino de los cielos es la humildad, el servicio a otros y el amor, características esenciales de los ciudadanos del reino de Cristo. Estas características tan nobles no son el resultado de nuestro esfuerzo humano, sino el fruto de la gracia transformadora de Dios obrando en el corazón humano. Son parte de los frutos dignos de arrepentimiento sobre los que predicaron Juan el Bautista y también nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo se estableció el reino de la gracia en esta tierra? El reino de la gracia fue instituido inmediatamente después de la caída del hombre, cuando se ideó un plan para la redención de la raza culpable. Este reino existía entonces en el designio de Dios y por su promesa, y mediante la fe los hombres podían hacerse sus súbditos. Sin embargo, no fue establecido en realidad hasta la muerte de Cristo. Aún después de haber iniciado su ministerio terrenal, el Salvador habría podido retroceder
ante el sacrificio del Calvario. Si así lo hubiera hecho, no habría habido redención para la humanidad caída. Cuando el Salvador hubo rendido la vida y exclamado en su último aliento, consumado es, entonces el cumplimiento del plan de la redención quedó asegurado. En otras palabras, el reino de la gracia, que hasta entonces existiera por la promesa de Dios, quedó establecido. Gloria a Dios, gloria a Cristo. Comentemos ahora de la entrada a ese reino de gracia. ¿Cómo y cuándo podemos las personas entrar en el reino de la gracia? Cristo mencionó dos requisitos básicos para ser miembros del reino de Dios. En primer lugar, dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio, tal como Él lo afirmó en Marcos 1:15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. La fe en Jesús y en su palabra nos da acceso a todos los tesoros de su gracia, su perdón, su santidad, su amor, su compañía y la esperanza de la vida eterna. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, diría más tarde San Pablo en Efesios capítulo 2, verso 8. En segundo lugar, Cristo dijo que entramos a su reino de acuerdo a lo que Él enseñó en San Juan capítulo 3, verso 3. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús estaba hablando de un nacimiento espiritual, de una nueva mente y un nuevo corazón. Ese nuevo nacimiento se llama la conversión. ¿Cómo sucede ese nuevo nacimiento? Como explicó Jesús, es un milagro obrado por el Espíritu Santo cuando el ser humano pecador se aferra a la gracia de Cristo y se rinde a Dios sin reservas. Aleluya. Hablamos ahora acerca de la gloria del Rey. Apenas faltaban 4 días para su crucifixión y Jesús veía claramente el destino que le aguardaba por su propia elección. Había llegado la hora de la humillación y el dolor, la hora de la vergüenza y de la angustia, la hora del sacrificio, la hora de la muerte, y esta premonición de su crucifixión arrancó de su alma esta confesión estremecedora que encontramos en San Juan 12, 27, 28a. Dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Pero también con la hora de la humillación, del dolor, de la angustia y de la muerte mismo, había llegado la hora de la gloria del Rey. Cristo veía claramente que su muerte significaría la vida del pecador y la victoria definitiva sobre el diablo y sobre la muerte. Él anticipaba que su sacrificio sería el medio para recoger una cosecha inmensa de almas redimidas para su reino, que por su sangre recibirían la vida eterna. Gloria a Jesús. Más allá de la cruz cruel, vio el Señor Jesús el triunfo del amor redentor para el universo entero.
esa era su gloria. De ahí que exclamara en San Juan capítulo 12, verso 23, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Detengámonos un momento para recibir y aprender acerca de la pregunta: ¿quién es este Rey de Gloria? ¿Quién es este Rey de Gloria? Con su último aliento, Cristo exclamó en la cruz: consumado es. San Juan capítulo 19, verso 30. Cuando Cristo hizo esta confesión, había ganado la victoria. Había cumplido la obra que había venido a hacer. Había muerto en lugar de los pecadores para poder dar vida eterna a todos los que creyesen en él. Había demostrado que Dios es justo y misericordioso, que por su sacrificio el pecado podía ser perdonado y que la ley es justa y por su gracia podía ser obedecida. Por otro lado, la victoria sobre el diablo y sobre la muerte la completó Cristo con su resurrección gloriosa el domingo de mañana. Había llegado la hora de ascender al cielo y continuar su obra redentora en el trono de la gracia como nuestro intercesor, según nos dice Pablo en el libro de los Hebreos capítulo 4 a verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es que Cristo se presentó ante el Padre, quien aceptó su sacrificio vicario y lo entronizó ante la hueste celestial como sacerdote y como rey. Mientras los ángeles exclamaban en Apocalipsis capítulo 5, verso 12, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Esto significa que Jesús el Rey ascendió para nuestro bien, pero también para ser nuestro eficaz intercesor, como lo afirma Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Contestemos ahora la pregunta: ¿podré entrar en el reino de la gracia? ¿Podré entrar en el reino de la gracia? Berta amaba al Señor, pero temía que no podía entrar en el reino de Dios. Con esos temores y dudas se acostó a dormir. En sus sueños se vio frente a la nueva Jerusalén cuando los redimidos trasponían sus puertas de gloria. Berta vio que se acercó un grupo con rostros resplandecientes y palmas de victoria en sus manos, y que para ellos las puertas se abrían de par en par. ¿Quiénes son ellos?, preguntó Berta. Es el grupo de los patriarcas, se le respondió. Ah, yo no pertenezco a ese grupo, yo no puedo entrar. Se acercó luego el grupo de los apóstoles, seguidos de una multitud de mártires por causa de Cristo. Ah, dijo afligida Berta, yo no estoy entre ellos, tampoco puedo entrar. Pero vio entonces el grupo más numeroso de todos, que cantaban alabanzas al Cordero y agitaban palmas de victoria. Para ellos
las puertas de la Nueva Jerusalén se abrieron aún más ampliamente y los ángeles las recibieron con cánticos de intenso gozo. Al frente iban David, María Magdalena, el ladrón arrepentido en la cruz, Saulo de Tarso, seguido de los grandes pecadores de todos los tiempos, perdonados por el gran Salvador. Alabado sea Dios, exclamó Berta con inmensa alegría. Yo puedo entrar con ellos. También a mí me limpia la sangre preciosa de Cristo. Amén. Aleluya. Queridos hermanos, queridas hermanas, sí, el Rey de la Gracia garantiza con su muerte que podemos entrar en su reino glorioso. Solo hemos de creer en Él y rendirnos totalmente a su señorío. Amén. Aleluya. Se cuenta la anécdota de un hombre que llegó a la puerta del cielo. El ángel Gabriel era el encargado de atender a los que llegaban. El hombre dijo: toda mi vida he sido bueno y obediente. Demando que me dejes entrar. Esto es muy sencillo, respondió el ángel. Solamente necesitas 1000 puntos para entrar. Dime las cosas buenas que has hecho y acumularás los puntos necesarios, y entonces podrás entrar en el reino de los cielos. El hombre comenzó a enumerar lo que parecían ser cosas de peso. Mira, Gabriel, durante 40 años de mi vida he sido fiel a mi esposa. Nadie puede acusarme de infidelidad. Excelente, dijo el ángel. Tienes 3 puntos. ¿Qué? 40 años soportando a una mujer de carácter difícil y solo me das 3 puntos, señaló el hombre. El ángel replicó: sí, y no hables mal de la esposa que Dios te dio, porque te puede quitar los puntos que te di por serle fiel. Aunque no podía creerlo, el hombre continuó: toda mi vida he sido vegetariano. El ángel replicó: te felicito por cuidar el templo de Dios. Tienes 2 puntos más. El hombre casi sufrió un colapso y enojado le dijo: toda mi vida comiendo carne de soja, absteniéndome de jugosa carne de res y las deliciosas hamburguesas, 40 años comiendo cebollas y brócolis que no tienen un sabor agradable, y solo 2 puntos. El ángel le dijo: sí, y por favor no hables mal de la dieta de Dios o te quito los 2 puntos que ya te di. El hombre, encendido en cólera, continuó: desde que acepté el evangelio he devuelto mis diezmos y además doy la mitad de mi salario en ofrendas para el avance de la obra de Dios. ¿Cuánto me das por eso, Gabriel? El ángel le dijo: qué linda causa, qué bendición ser obediente. Es algo muy noble lo que has hecho. Tienes 1 punto. El hombre explotó en cólera. ¿Sabes qué, Gabriel? Al paso que llevas, solo entraría al cielo por la gracia de Dios. El ángel saltó, lo tomó de la mano y le dijo: acabas de ganar 1000 puntos. Bienvenido al cielo. La verdad gloriosa del evangelio es que la salvación no es una transacción entre Dios y nosotros. No es una recompensa por las buenas obras que hayamos hecho. En la salvación no hay sitio para el mérito humano ni para ninguna glorificación humana. La salvación es el don de Dios, es el regalo de Dios. El cielo estará lleno de las proezas de Cristo y las
alabanzas a Dios. Amén y amén. Queridos hermanos y hermanas, les invito a que juntos entremos en nuestro tiempo final de oración. Aleluya. Gracias, Padre Celestial, por enviar al Señor Jesucristo a establecer el reino de la gracia, al ofrecer generosamente su amor, su perdón, su salvación, su redención a este reino que se caracteriza por la humildad, el servicio a otros y el amor. Gracias, Dios, por prometer este reino y luego establecerlo mediante el sacrificio de Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre, a entrar en Él a través de nuestro arrepentimiento, nuestra fe y nuestra conversión. Gracias a que Jesús el Rey estableció su maravilloso reino de gracia para nuestro bien y también para ser nuestro eficaz intercesor. Él garantizó con su muerte que nosotros podemos ahora, y de hecho ya hemos entrado en su reino de gracia, no como una transacción, no como una recompensa por las buenas obras que hacemos, sino por su sola gracia, ya que somos parte de su reino, y esto es solamente por un don, por un regalo del Dios del cielo, al cual agradecemos y alabamos de todo corazón. Amén, amén y amén. Y finalmente, queridos hermanos y hermanas, supliquemos juntos y puestos de acuerdo y en el nombre de Jesús al Dios eterno por nuestras vidas personales, familiares, por nuestra congregación, por nuestra nación, para que el Dios de la gloria nos continúe sosteniendo y derramando sus bendiciones de muchas formas como ya lo ha hecho, y que nosotros todos sigamos sus pasos y no nos apartemos de él ni por un instante. Por favor, ahí donde se encuentren, levanten manos, doblen rodillas, exalten a Dios y digamos juntos: hoy proclamamos el recibo de Dios, recibo de Dios, recibo de Dios, primeramente los tesoros de su gracia, su amor, su perdón, su salvación, su esperanza, su redención, pero también recibo para todas mis necesidades aquí y ahora, en el nombre de Jesús, que vive y reina en la unidad del Espíritu por los siglos de los siglos. Amén y amén. Qué lindo, hermanos, que juntos hoy hemos proclamado el recibo de Dios, el recibir de Dios tanto los tesoros de su gracia, que son su amor, su misericordia, su perdón, su salvación, su redención, su esperanza, y el recibir para nuestras necesidades cotidianas. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y recuerde que el día de mañana continuaremos compartiendo la segunda parte de nuestra enseñanza, los dos reinos del Rey. Hoy hemos visto el reino de la gracia, al cual ya hemos entrado por la gracia de Él, y mañana veremos el reino de la gloria, al cual entraremos en su segunda venida si permanecemos y perseveramos en la fe que nos ha sido a los santos, nos ha sido dada a los santos. Abrazos y bendiciones para todos ustedes y sus preciosas familias, en el nombre de Jesús el Señor. Amén y amén. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.